Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video del Centro Excel. En esta oportunidad les traemos a resolución un ejercicio de dinámica, específicamente de la aplicación de la segunda ley de Newton. El ejercicio dice lo siguiente: si el bloque de la imagen, de masa 300 gramos, desciende sobre el plano inclinado sin fricción a razón de 0,5 metros por segundo cuadrado, el ángulo de inclinación del plano es, o sea, debemos calcular cuál es la inclinación que debe tener este plano para que este bloque de masa 300 gramos descienda sobre el plano con esta aceleración, 0,5 metros por segundo cuadrado. Acá tenemos escrita en forma general la segunda ley de Newton, ya vamos a volver a ella, pero lo primero que tenemos que hacer es realizar un diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre para representar esquemáticamente todas las fuerzas aplicadas sobre el bloque A. Es muy importante, en primera instancia, hacer coincidir la dirección de la superficie de desplazamiento del plano inclinado con la dirección del eje X. Nosotros siempre, por una convención, al eje X lo tomamos como el eje que nos marca la orientación del desplazamiento. Y es muy importante que estén orientados con el mismo ángulo. Un ángulo que todavía no conocemos, pero que lo podemos dibujar representando esa misma orientación, como lo vemos acá. Luego el eje Y ya sabemos que va a formar 4 ángulos de 90 respecto del eje X. Perfecto, entonces, ¿cómo rotar completamente el eje Y y el eje X de forma que el eje X, el eje del desplazamiento, coincida con la inclinación del plano? ¿Esto por qué? Porque luego nos va a simplificar el análisis de las ecuaciones que vamos a plantear. O sea, matemáticamente va a ser más simple. Es una recomendación. Bueno, ahora sí, la segunda ley de Newton, escrita en forma general, es de esta forma: sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero recordemos que tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, y es así como se debe escribir la segunda ley de Newton en forma general. La sumatoria de fuerzas aplicada a un cuerpo en carácter vectorial, porque son vectores, es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que el cuerpo experimente, también en carácter vectorial. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos aplicadas al cuerpo A? Es muy importante el enunciado. No tenemos fricción. No tenemos ninguna fuerza externa, porque si no, o el enunciado o el esquema nos dejaría ver ese dato. Por lo tanto, las únicas fuerzas que tenemos son el peso del bloque A, siempre en dirección vertical y sentido hacia abajo, que estaría representado por el vector aquí, el vector rojo, y la normal aplicada sobre el bloque A, que recordemos que es una fuerza de reacción que siempre va a aparecer cuando un cuerpo esté apoyado sobre una superficie. Y podríamos decir que es la reacción de la superficie al peso del cuerpo. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Eso es algo muy importante que también debemos recordar, al igual que el peso siempre es con dirección vertical y sentido hacia abajo, independientemente de la inclinación del cuerpo. Bueno, también es muy importante que recordemos que la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Por lo tanto, la normal sí depende de la orientación espacial del plano, pero el peso no. Bueno, entonces ya hemos dibujado las dos fuerzas en rojo que actúan sobre el cuerpo A. Ahora volvamos a la segunda ley de Newton y escribamos esta ecuación general de carácter vectorial en las dos direcciones que tenemos fuerza. Nosotros tenemos fuerzas en el eje Y y el eje X. Bien, en el plano, en un plano en dos dimensiones. Dimensión X, dimensión Y. Entonces escribamos la segunda ley de Newton de esa manera. Entonces tenemos la suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración según X, y la suma de las fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración según Y. Es muy importante hacer este reconocimiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir trabajar con ecuaciones escalares y no con ecuaciones vectoriales. La segunda ley de Newton nosotros siempre la podemos escribir en las componentes de las fuerzas y de esa forma trabajar escalarmente y no trabajar con vectores. Ahora bien,
es muy importante para que podamos realizar eso, que todas las fuerzas estén orientadas o sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿Qué pasa? La fuerza normal, está orientada exclusivamente sobre el eje Y. No habría problema. Pero el peso no está orientado ni sobre el eje Y ni sobre el eje X de forma exclusiva. Entonces debemos calcular las componentes de esa fuerza, que son las proyecciones en el eje Y y en el eje X de esa fuerza, bien que estaría en el plano, que es el peso del cuerpo A. Bueno, para eso, acá he hecho un análisis para que entendamos cómo podemos calcularlas. Bueno, primero acá tenemos que el eje X forma el mismo ángulo respecto al horizontal que forma la superficie de desplazamiento del bloque A sobre el plano respecto del eje horizontal, el ángulo θ. Eso, como les dije al comienzo, es muy importante. Luego, si nosotros miramos este triángulo, el triángulo conformado por el peso de A, esta proyección en rojo con línea punteada y este sector de la superficie de desplazamiento desde el origen donde está el cuerpo A hasta este extremo, ese triángulo rectángulo tiene este ángulo, el ángulo θ, y este ángulo, el ángulo en Bordeaux, sería el complemento. ¿Qué quiere decir? La suma de estos dos debe dar 90. Eso es por análisis trigonométrico. Entonces este ángulo es 90 menos θ. Si este ángulo es 90 menos θ y este vuelve a ser un ángulo de 90, entonces este otro ángulo debe ser θ también. Y ahí llegamos a una conclusión importante, que cuando nosotros nos dan el ángulo de inclinación de un plano, es el mismo ángulo que va a formar la componente del peso respecto de la vertical al plano. Vertical o normal al plano, que sería el eje Y. Por eso es muy importante que desde el comienzo hagamos coincidir el eje X con la orientación de desplazamiento y luego el eje Y perpendicular va a ser la vertical al plano. Entonces esto siempre va a ocurrir en la medida que ustedes hagan este esquema. ¿Sí? Sigan ese consejo. El ángulo que va a formar el peso respecto del eje Y va a ser el mismo ángulo de inclinación del plano. Listo. Con eso nosotros ya tenemos datos suficientes para poder descomponer al peso en la componente en X, que va a estar totalmente acostada sobre el eje X, que es precisamente lo que quiero para escribir esta ecuación, y la componente del peso en Y, que va a estar totalmente acostado sobre el eje Y. ¿Sí? Recordemos, este es el eje X y este es el eje Y. El otro paso importante antes de escribir las ecuaciones es plantear los sentidos del movimiento, o sea, cuáles sentidos van a ser positivos sobre el eje X y qué sentidos van a ser positivos sobre el eje Y. Este bloque, el enunciado nos dice que se está moviendo. Y de la forma en la cual nos proponen el dibujo, es lógico suponer que se va a mover sobre la superficie del plano inclinada hacia abajo, o sea, hacia la derecha. Entonces, el sentido positivo yo lo voy a establecer siempre en el sentido del presunto movimiento. ¿Por qué? Porque a veces lo conocemos y a veces no. Las ecuaciones se van a encargar de decirnos si hemos hecho una suposición acertada. Pero en este caso es casi seguro, por lo que nos dicen, que se va a mover hacia la derecha. Entonces ponemos al eje X positivo hacia la derecha y el negativo hacia la izquierda. Ahora, en el eje Y, los sentidos se pueden plantear de forma indistinta. ¿Por qué? Porque el bloque A no sube respecto a la vertical del plano, ni tampoco se introduce dentro del plano. O sea, no hay movimiento sobre el eje Y, como estoy marcando acá con el cursor. Entonces, le podemos poner positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, como lo hemos puesto, o lo podemos colocar al revés. Lo hemos colocado así porque es la forma convencional que están acostumbrados a hacerlos en matemática, ¿sí? El eje Y hacia arriba positivo y el negativo hacia abajo. Donde sí es muy importante poner el positivo a la derecha en función de lo que hemos observado es en el eje X. En el eje Y es indistinto porque no hay movimiento. Entonces ahora escribamos las ecuaciones del movimiento en X y las ecuaciones del movimiento en Y. En X, ¿qué fuerzas tenemos? Y bueno, la única fuerza que tendríamos entonces sería la componente del peso de A según X. Es la única fuerza que tenemos y sería positiva porque está en el eje positivo, ¿sí? Apuntando en el sentido positivo del movimiento. Igual a la masa del cuerpo por la aceleración según X. Entonces va a ser igual a la masa del cuerpo, que lo vamos a llamar M, pero sabemos que es la masa del cuerpo A, por la aceleración según X. No tenemos más fuerzas en el eje X. Es la única que tenemos, la componente del peso en X. Ahora, en el eje Y sí tenemos dos fuerzas. Tenemos la normal y la componente del peso de A según Y. El normal está en el sentido que hemos definido positivo, entonces nos conviene escribirla primero, positivo.
Y luego la componente del peso según I está en el sentido negativo, ¿sí? Está orientada al sentido negativo del eje. Entonces va a ser negativo. El peso de A según I, por eso hemos colocado el menos delante, negativo. Igual a la masa del cuerpo A por la aceleración según I. Listo, ahí tenemos escritas la segunda ley de Newton en la orientación en X y la orientación en Y. Y fíjense en que ya acá no trabajamos con vectores. Al trabajar con las componentes, trabajamos de forma escalar y eso es muy cómodo. Bueno, de la ecuación en Y, la única conclusión que vamos a llegar, ya lo voy a desarrollar, es que la normal aplicada del cuerpo A es igual a la componente del peso según Y. ¿Por qué? Porque como dijimos previamente, el bloque A no se va a mover en la vertical respecto del plano, o sea, no se va a mover en nuestro eje Y. Entonces la aceleración según I es cero. Cuando un cuerpo no se mueve, es decir, cuando un cuerpo está en reposo, no hay forma que haya aceleración, ¿sí? Entonces, todo el miembro derecho se anula, porque la masa multiplicada por 0 es 0, y si despejamos la normal, la componente del peso de A según I que está restando va a pasar sumando. ¿Al qué? Al 0. Entonces nos queda que la normal es igual, digamos, es la única conclusión que vamos a sacar, que la normal es igual a la componente del peso de A según I. Sí, porque es la reacción a la componente del peso según I. Es el par de reacción. No llegamos a otra conclusión importante. Ahora, cuando trabajamos con la ecuación en X, nosotros tenemos el peso de A según X, y ahí sí es muy importante el análisis que hicimos trigonométricamente anterior, porque necesito obtener esta componente. Entonces, del análisis trigonométrico anterior dijimos que este era el ángulo θ, el ángulo que formaba el peso respecto del eje Y nuestro, ¿sí? Orientado de la forma que yo les propuse. Entonces miremos ahora este triángulo, el que yo estoy marcando acá, el triángulo rectángulo que yo estoy marcando acá. El ángulo 90 estaría en este vértice. Este triángulo rectángulo, el primer lado es la componente del peso de A según I, que va a ser uno de los catetos, porque es uno de los lados que forma el ángulo recto. El otro lado de este triángulo que estoy proponiendo es este que estoy marcando en este momento con el cursor. Ahora, ¿quién es? Es la misma amplitud de la componente del peso según X que le he dibujado acá. Si ustedes la levantan y la proyectan, es la misma que está acá. Entonces, la componente del peso A según X sería este otro lado del triángulo rectángulo, que sería otro cateto, porque los catetos son los que forman el ángulo 90. Y el otro lado, finalmente, estaría integrado por la flecha roja, que es la componente del peso de A. Entonces, en ese triángulo, si nosotros planteamos el seno, siempre las componentes se sacan con seno o con la función coseno. En este caso es con el seno. El seno del ángulo θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, la fórmula del seno de un ángulo es la misma siempre, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado que no forma el ángulo, que sería este que está con línea de trazos azul cortito, que hemos dicho anteriormente que es la componente del peso de A según X. Entonces el cateto opuesto sería el peso de A según X. ¿Y quién es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es el lado que no forma el ángulo 90, es el lado diagonal, que estaría representado por el peso de A, la flecha roja. Si de allí nosotros despejamos la componente del peso de A según X, que es la que queremos, ¿sí? Porque es la que está totalmente sobre la dirección del eje X, el peso de A, que observamos aquí que está dividiendo, va a pasar multiplicando al miembro izquierdo. Luego, si invertimos totalmente la igualdad, el resultado matemático es el mismo. Entonces, nos va a quedar que el peso de A según X es el producto del peso de A por el seno del ángulo θ. Listo, ya hemos llegado a esta expresión. Y fíjense en que ya nos aparece el ángulo θ en esa expresión, que es el ángulo de inclinación del plano y que es precisamente la pregunta del problema. Entonces, por allí es donde debemos avanzar. Corremos esto. Y acá reemplacemos eso. Entonces nos queda el peso de A según X será el peso de A por el seno del ángulo θ, igual a la masa del cuerpo por la aceleración según X. Borremos esta también porque no nos van a llevar a nada, solamente nos llevó a una conclusión
de que la componente de la normal con la componente en I del peso son iguales. Y sigamos acá abajo, con lo que nos interesa. ¿Cómo calculamos el peso de A? Como la masa de A, que le vamos a llamar M directamente, por la gravedad, por el seno de tita. He reemplazado cómo se calcula el peso de A, que es masa por gravedad, y luego seno de tita. Igual a la masa de A, que le hemos llamado M directamente, por la aceleración según X. Nosotros, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el ángulo de inclinación. ¿Dónde está ese ángulo? Acá, seno de tita. Entonces despejemos el seno de tita. Entonces nos queda que el seno de tita es igual a la masa del cuerpo A por la aceleración según X dividido en la masa del cuerpo A por la gravedad. ¿Por qué? Porque M por G está multiplicando al seno de tita, va a pasar dividiendo el miembro derecho. Hemos llegado a esta expresión. En esta expresión vamos a obtener un análisis importante. Fíjense en que acaba la masa del cuerpo A y acaba la masa del cuerpo A. Siempre va a ser el mismo número, porque estamos hablando de la masa del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso nosotros no nos podemos tomar el trabajo de no reemplazarlo directamente. Lo simplificamos. Porque si ponemos 300 gramos en el numerador o 300 gramos en el denominador, se van a simplificar. Lo mismo si colocamos 4 kilos en el numerador, 4, o sea, independientemente del valor, siempre se va a simplificar. Entonces nos queda finalmente que el seno de tita es igual al cociente entre la aceleración que experimente el bloque A y la gravedad. Es decir, el cociente entre la aceleración, que es un dato, nos dice que se acelera a 0.5 metros por segundo cuadrado, dividido en la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y acá también va a pasar algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Fíjense en que vamos a dividir, bueno, podemos dividir el valor numérico, previamente analizar que las unidades derivadas están en la misma unidad. Sí, la unidad de aceleración es metros por segundo cuadrado, la de la aceleración natural del bloque por la inclinación del plano, y la aceleración de la gravedad es una constante universal independiente que también está en metros por segundo cuadrado. Cuando nosotros intentamos realizar, de hecho vamos a hacerlo, la división de esos valores, las unidades las podemos simplificar. Porque recordemos que cuando dividimos podemos simplificar numerador con denominador en tanto y en cuanto sean iguales las unidades. Y a esta conclusión quiero llegar. Que siempre cuando ustedes lleguen al cálculo del seno, coseno, tangente, alguna función trigonométrica de un ángulo, el resultado no puede quedar con unidad. O sea, tiene que ser un número adimensional, un número sin unidad, que es lo que va a ocurrir aquí. Borremos un poquito hacia atrás para poder terminar ya el ejercicio. Y hemos llegado a que el seno del ángulo tita, si dividimos 0,5 en 9,8, eso nos va a dar aproximadamente 0.05. ¿Ven? Sin unidad. Y de allí, finalmente, ya podremos despejar cuánto es el valor del ángulo tita. Recordemos que las funciones seno, coseno, tangente pasan como funciones trigonométricas inversas. Es decir, pasan como, en este caso, si es seno, va a pasar como la función seno a la menos 1 o arcoseno. Y así es como se despeja el ángulo tita. Entonces el ángulo tita, que es el que estamos buscando, nos va a quedar seno a la menos 1 del resultado que habíamos llegado previamente. ¿Sí? Si hubiera sido coseno, pasa como coseno a la menos 1. Si hubiera sido tangente, pasa como tangente a la menos 1. Esto se resuelve con calculadora, ¿sí? Y listo, ya tendremos el ángulo. Ese ángulo nos va a dar en la calculadora, si trabaja en el modo sexagesimal, 2.9 grados. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.